Hola, mi nombre es Lizeth Canales. Soy estudiante de la clase Química Analítica impartida por la doctora Lizeth Zúñiga. A continuación, voy a hablarles sobre el tema método gravimétrico y método volumétrico. Para profundizar más estos temas, voy a empezar hablando sobre el método gravimétrico. Como introducción, tenemos que tanto el análisis gravimétrico como el volumétrico hacen parte del análisis cuantitativo. El primero determina la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiéndolos el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida, que sea susceptible de pesar. El segundo determina el volumen de una disolución de concentración conocida, una disolución valorante, que se necesita para reaccionar con todo el analito, y en base a este volumen se calcula la concentración del analito de la muestra. Como objetivo principal tenemos conocer la aplicación de los equilibrios químicos al análisis volumétrico y gravimétrico como métodos absolutos de análisis. Así también la metodología general del proceso analítico, valorando la importancia de cada una de las etapas implicadas en el mismo. El método gravimétrico. En los métodos gravimétricos se determina el peso de algún constituyente o sustancia derivada. Los cálculos se verifican con auxilio de los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderadas de las reacciones químicas. Cuando hablamos de método gravimétrico, pues podemos llegar a la conclusión de que esta clase de técnica de laboratorio utilizada para determinar la masa o la concentración de una sustancia, midiendo un cambio de la masa. Para llegar a la conclusión de que debemos utilizar este método, pues nos hacemos algunas interrogantes, pues, como por ejemplo, ¿cuál es la concentración del análisis en una solución? ¿Qué tan pura es la muestra de una concentración? La muestra puede ser un sólido o estar en una solución. Además, determinamos de que este método es muy importante y que aunque ha sido suplantado por el volumétrico, pues es muy preciso. Los factores gravimétricos. El factor gravimétrico está representado siempre por el peso atómico o el peso fórmula de la sustancia buscada por el numerador y el peso de la sustancia pesada por el denominador. Aunque la conversión de la sustancia que se busca en la que se pesa se verifica mediante una serie de reacciones, solamente estas dos sustancias están implicadas en el cálculo del factor. Se prescinde que de todas las sustancias intermedias, excepto de las que se indica en la regla. El número de veces que los pesos atómicos o formulares de las sustancias figuren en el numerador y en el denominador del factor debe representar la estequiometría, de la reacción química que tiene lugar. Cuando hablamos de factor gravimétrico, pues hablamos del, bueno, el factor más que todo es el que multiplica el peso del precipitado para obtener el peso del analito, que es el que convierte el peso del compuesto pesado en el peso del compuesto que estamos buscando. También el factor depende de la masa molares de analito y producto de los coeficientes. Muy importante tener en cuenta estos factores. Aquí también pues hablamos de factores de cambio en peso. Los factores de cambio en peso, la pérdida o ganancia de peso, pueden utilizarse en los factores gravimétricos, siempre que dichos cambios sean debidos a una reacción sencilla o definida estequiométricamente. Muestras de peso factor. En los laboratorios industriales en que se analizan muchas muestras análogas, resulta ventajoso establecer métodos rutinarios en que exista una relación sencilla entre la cantidad de sustancia pesada y el tanto por ciento del constituyente buscado. De esta forma, resulta despreciable
el tiempo necesario para realizar cálculos a partir de datos analíticos. En la parte inferior podemos visualizar lo que es una fórmula para realizar estos cálculos. Los cálculos referidos a la muestra seca. Dejar sacar la muestra al aire hasta constancia de peso. Los constituyentes se determinan con referencia a la muestra seca y después pueden referirse a la muestra tal como se percibe, conocida la pérdida de peso por desecación, que se determina aisladamente. Los constituyentes se determinan con referencia a la muestra seca y después pueden referirse a la muestra tal y como se recibe, conociendo la pérdida de peso por desecación, que se determina aisladamente. Esto sucede cuando ponemos a secar nuestra muestra, sabemos que pierde peso y queda con los compuestos nada más secos, lo que queda de, como podemos observar la imagen. Ahí ya está colocada en la muestra seca, como que es una balanza analítica. Determinaciones indirectas. Algunos pares de sustancias difíciles de separar pueden determinarse indirectamente. Si cumplen con las siguientes condiciones, pueden, tales como estas, que pueden obtenerse conjuntamente en forma pura para la pesada. 2, contienen un elemento ion comúnmente que puede convertirse en otro producto y ser pesado como tal. O pueden ser convertidas en una mezcla de otros compuestos puros que se pesan conjuntamente. Por ejemplo, el sodio y el potasio, que pueden transformarse conjuntamente. Esta determinación tiene mucho que ver con las soluciones patrón, que más adelante pues, estaremos sobre este tema. El método, bueno, ahora pasamos con lo que es el método volumétrico. La concentración de una disolución se expresa usualmente en forma de relación peso-volumen. Un método volumétrico de análisis implica la medida del volumen de una disolución de concentración conocida necesario para complementar una cierta reacción. Las muestras líquidas y las disoluciones se miden normalmente por su volumen. La medida exacta del volumen es, por tanto, una operación importante en el análisis cuantitativo. Bueno, este método consiste en una medición de la capacidad de la capacidad combinada de una sustancia por medio de la división del volumen necesario. Este método es muy importante y es el que más se está utilizando. Material volumétrico. Bueno, el material de laboratorio que se utiliza para la medida de los volúmenes de los líquidos está constituido por matraces volumétricos, pipetas y buretas. Como podemos observar en la parte inferior, ahí están las imágenes de lo que son estos materiales volumétricos, los cuales son determinantes para que se lleve a cabo lo que es esta medición. Todos estos aparatos están diseñados de forma que en un pequeño incremento de volumen de líquido que contiene de lugar a una variación grande en el nivel dicho del líquido. Una disolución patrón está constituida por el método directo y el método indirecto. El método directo se disuelve una cantidad exactamente pesada de soluto, de composición definida y conocida, y se lleva la disolución a un volumen conocido en un matraz volumétrico. La concentración se calcula a partir del peso y volumen conocidos. Para que pueda aplicarse este método, el soluto debe ser una sustancia patrón primaria, es una sustancia que esté, bueno, a nuestro alcance, que sea conocida. Y el método indirecto, gran parte de los compuestos que se utilizan como reactivos valor antes, no pueden considerarse como patrones primarios, por los que sus disoluciones no pueden prepararse por el método directo. Por sus disoluciones se preparan medidas aproximadamente del peso y del volumen, y después se normalizan determinando el volumen exacto de la disolución necesario para valorar una cantidad exactamente pesada de un patrón primario. Entonces, el método indirecto pues debe contar
con exactitud por parte de una valoración patrón primaria. Los métodos visuales en volumetría está el método, el reactivo es indicadores de ácido base, que nosotros estuvimos experimentando con estos indicadores en lo que es en el laboratorio de química analítica. También los indicadores redox, la formación de productos solubles de color diferente, desaparición del color de la sustancia que se valora, formación de un segundo precipitado de color diferente a partir de la precipitación principal y la valoración hasta aparición de turbidez. Todos estos son muy importantes a la hora de determinar lo que es la volumetría. También están los métodos eléctricos, está el potenciométrico, el conductométrico, el amperométrico, amperométrico, columbimétrico, que son muy importantes también y que juegan un papel determinante en la volumetría. Los tipos de reacciones en volumetría. Tenemos las reacciones de neutralización. La reacción entre un ácido y una base se denomina neutralización. Este se encuentra en un punto intermedio, no es, se encuentra entre no ácido y no base. La formación de precipitados y icógenos débiles o iones complejos. Esta reacción llega a ser compleja debido a que los iones son eliminados de la disolución. Luego tenemos las reacciones de óxido-reducción o redox. Estas reacciones implican la transferencia de uno o más electrones desde el agente reductor que se oxida al oxidante que se reduce. Doy por concluida la explicación de lo que fue los métodos gravimétricos y volumétricos, que estoy segura que se puede ampliar estos temas, pero para no hacer muy largo lo que es el video, pues decidí hacer una síntesis de lo que estos temas, los cuales son muy importantes a la hora de poner en práctica muchas titulaciones, entre otros factores más. Y como recomendaciones, pues en el método gravimétrico tomamos como recomendación revisar la estequiometría, con cuidado y asegurarse de que las ecuaciones estén balanceadas. Y en el método volumétrico se recomienda que las valoraciones deben ser de forma directa al punto final, por ende se debe evitar el retroceso, el tamaño debe ser grande y se debe realizar simulación un mínimo de 3 veces. Espero, concluyo mi video y espero que haya sido de mucho conocimiento para ustedes. Muchísimas gracias.